Bienvenidos a todos, esperamos que este tema de hoy pues sea de mucha utilidad para todos, para sus granjas, para su parte profesional. La charla pues es básicamente sobre la toma y transporte de muestras al laboratorio. Empezamos recordando la importancia de una buena toma de muestras. Yo creo que todos estamos aquí hoy justamente por eso, porque reconocemos la importancia que tiene todo el proceso de tomar las muestras y de llevarlas al laboratorio para obtener un diagnóstico confiable. Aquí recordamos pues que un adecuado procedimiento es fundamental para la calidad y la confiabilidad de los resultados, y es lo que vamos a ver. La calidad y la confiabilidad del resultado, pues la calidad de las muestras es fundamental para la confiabilidad del resultado. Esto pues a la vez sabemos que se va a traducir en acciones correctivas o preventivas que hacemos en nuestras empresas, y por consiguiente que pueden generar costos adicionales si estos resultados realmente no son confiables, ajustados pues a lo que realmente está pasando. Aquí vamos a ver los pasos en general para un buen muestreo. Tenemos primero que todo pues la identificación de las muestras. La identificación pues es clave para que podamos pues dar un buen resultado. Generalmente necesitamos el nombre de la granja, el propietario, la raza, la edad, el número de galpón, de lote. Y generalmente pues toda la información que ustedes nos puedan suministrar para poder interpretar los resultados y poder dar un resultado que sea útil para ustedes. El segundo paso pues sería obviamente la recolección, que es de lo que vamos a hablar ahora. El tercero sería el almacenamiento de esas muestras en la granja, si no las van a enviar directamente al laboratorio, sino que van a estar por allí durante un tiempo, un día o algo hasta llegar al laboratorio. El cuarto, la refrigeración en todas las muestras que lo requieren, y por último pues el transporte. Antes de la recolección de las muestras es vital, siempre debemos tener en cuenta que la persona que va a tomar las muestras debe lavar muy bien las manos con agua y jabón, seguir pues el procedimiento de lavado de manos establecido, secarlas y finalmente aplicarse gel antibacterial. Si es posible, lo ideal es usar guantes desechables, desinfectar esto, igual cuando ya se colocan los guantes se desinfectan por aspersión con alcohol al 70%. Vamos a empezar con las muestras para análisis de agua. Vamos a leer primero el análisis microbiológico en las aguas potables, que son generalmente pues las aguas que tenemos nosotros en granja para las aves o para los animales, para los que me estén escuchando también de la parte de porcinos. Para el agua potable entonces debemos lamear el grifo, abrir el grifo completamente, dejar correr el agua en un intervalo de 1 a 2 minutos, disminuir luego el flujo de agua y con precaución para evitar la contaminación destapamos el recipiente. Nosotros generalmente tenemos las bolsas que vamos a ver ahorita y colocamos debajo del chorro evitando pues salpicaduras. No llenar completamente la bolsa, ahora vamos a mirar el nivel adecuado y tapar inmediatamente. Y para muestras de aguas superficiales, que son muestras para que necesitamos mirar la calidad de la fuente o la calidad de un tanque, entonces allí lo primero que hacemos es no destapar el frasco, sino hasta inmediatamente el momento en el que vamos a tomar la muestra. Tomar el recipiente por la base, si es posible destaparlo dentro del agua, dentro del tanque o dentro de la fuente, si no destaparlo pues inmediatamente cuando lo vamos a llenar. Sumergirlo con la boca hacia abajo, evitar la introducción de material superficial. Dirigir el recipiente en el sentido contrario a la corriente y recolectar la muestra. Bueno, vamos a ver esto en una forma gráfica como es. Aquí tenemos nuevamente el lavado de manos, la desinfección de... Esta pues es una muestra de nuestro laboratorio, entonces pues pero más o menos es el mismo procedimiento. Desinfectar pues la llave, dejar correr el agua, abrir la bolsa. Aquí la abrimos, la estamos llenando y llenamos la bolsa hasta por encima de la línea blanca porque necesitamos mínimo 300 mililitros para todo el procesamiento del análisis microbiológico. Aquí vemos la forma como cerramos las bolsas. La bolsa generalmente debemos hacer 3 dobleces en la parte superior hacia abajo y luego doblar las pestañas laterales. Eso nos hace que las aguas queden completamente herméticas, o sea, el agua la bolsa no hay que hacerle nada más, o sea, la bolsa queda hermética, ellas no se riegan si hacemos el procedimiento de doblar pues los 3 dobleces hacia abajo y luego las pestañas en forma lateral. Debemos tener siempre presente que el agua no tenga ningún tipo de aditivos que se estén usando, ni vitaminas, antibióticos, probióticos, ningún tipo, porque la prueba que hacemos es una prueba de colorimetría. Y si cualquiera de esos productos dan color en el agua, entonces nos van a dar interferencia y generalmente nos van a dar unos recuentos alterados de coliformes totales o básicamente de coliformes totales, que es lo que miramos por el descambio de color.
Este es el nivel donde se debe tomar el agua, generalmente superior pues a la línea blanca que les digo. Aquí tenemos pues nuevamente un recorderis, identificar muy bien cada muestra con el nombre de la granja, el número del galpón, número del lote y el sitio donde se tomó la muestra. Recordamos que en las granjas certificadas con BPA se debe tomar también muestra del agua de consumo humano. Esa agua se debe hacer pues también se recomienda mensualmente. Tomamos 300 mililitros, aquí está nuevamente lo que ya pues comentamos ahora. Esta es otra muestra, tener presente la calidad del agua que se debe tomar, la cantidad de agua. La bolsa, ustedes siempre ven los que han utilizado estas bolsas que tienen 3 pastillas, las pastillas son de tiosulfato de sodio para inhibir el cloro y que nos permita pues aislar el crecimiento bacteriano que el agua tiene. Entonces, la cantidad de agua que debemos llenar, por eso es la bolsa casi que completamente llena, porque es lo equivalente a las 3 pastillas de tiosulfato. Si vamos a tomar menos agua, entonces menos cantidad, pues igual nos va a alterar por las pastillas. La bolsa la colocamos de pie dentro de la nevera para el transporte. Ahora miramos la parte del análisis físico-químico de agua. El análisis físico-químico, generalmente nosotros damos unos frascos suministramos unos frascos de vidrio para la toma de muestras. Donde hay plantas de tratamiento en las granjas, generalmente se toma la muestra de la salida del planta de tratamiento porque lo que estamos evaluando es eso, la eficiencia del tratamiento de la planta. La temperatura de conservación debe ser de 2 a 8 grados centígrados, esto es pues nevera de icopor con suficiente hielo o la nevera de la granja mientras la traen al laboratorio. De igual forma, agua libre de vitaminas, antibióticos, probióticos. Pasamos ahora a las muestras de alimentos. La muestra de alimento, usamos la bolsa Wilpack. En esa bolsa vamos a tomar también, por lo general, una libra de 500 gramos de alimento. Identificar pues igual el tipo de dieta que es, el tipo si va para determinada granja o determinado lote, si es una materia prima, entonces generalmente se identifica con el número del vehículo que la trae. Igual siempre mirar que esa bolsa esté muy bien cerrada, que no le queden vacíos ni bolsas de aire, porque allí es donde se va a generar de pronto contaminación bacteriana o de otra forma. Aquí vamos a ver la parte de para la gente de ponedoras, la parte de las muestras de camas de nido. Tomamos la muestra de los nidos en bolsas plásticas, tenemos la bolsa plástica, vamos tomando puñados de varios nidos del galpón hasta llenar la bolsa que tiene 1 libra. Identificamos la muestra con los datos que ya hemos dicho, esta sí nos debe quedar en las muestras, nos debe quedar un espacio para agitar la muestra y poder tomar pues la cantidad que necesitamos para el procesamiento, mezclando muy bien la muestra, que es lo que necesitamos. Como la tomamos de varios nidos, pues necesitamos que se homogenice bien para hacer una muestra representativa. Cuando hacemos seguimiento de la calidad de la desinfección de la cascarilla, entonces sí necesitamos que siempre se informe si es cascarilla desinfectada o no, para poder hacer el análisis pues, del resultado pues, de acuerdo a ese dato, o cuántos días lleva en el nido, lleva de uso. En la muestra de cama de piso, entonces tenemos bolsas de papel allí, porque allí lo que hacemos en cama de piso solamente es hacer investigación de salmonela. Entonces tomamos también igual puñados de diferentes sitios del galpón, cerramos muy bien la bolsa para evitar que se riegue, identificamos con los nombres datos del nombre de la granja, el número del galpón y el número del lote. Para tomar muestras de hisopos de arrastre, no sé si todos estén ya familiarizados con la forma de toma de muestras del EnviroButy. El EnviroButy pues, es la forma moderna de lo que antes hacíamos con la gasita y con la piola recorriendo todo el galpón. Ahora lo que tenemos es, primero viene una bota plástica, que es lo que vemos en la primera imagen. Una bota plástica que la persona que toma muestras se la coloca pues, sobre su zapato, sobre su pierna. Luego viene una gasa estéril que viene adicionada con leche descremada, esto porque facilita el aislamiento de la salmonela. Esa gasita se coloca sobre la bota y la persona va a caminar por la sección del galpón que seleccionó pues, para tomar su muestra. Entonces va a caminar por toda la sección, luego se retira la bota, la deposita dentro de la bolsa estéril que viene para ese fin
y así la identificamos y así pues la trasladamos al laboratorio. Y esa es la forma como tomamos pues hisopos de arrastre cuando son de galpón, de cama de piso, ¿no? Hay otra situación en la que también tomamos hisopos de arrastre para investigación de salmonela, que es en las plantas de alimentos balanceados. Allí pues no podemos utilizar esta forma, obviamente, entonces lo que hacemos es tener las gasas, la misma gasa la tenemos, y con esas gasitas lo que vamos a hacer es tomar todas las muestras por donde pasa la materia prima o por donde pasa el alimento terminado, donde se pueda quedar residuos almacenados, pues escondidos, que es donde puede llegar a generarse pues la presencia de salmonela. Entonces tomamos esas muestras de bajantes, de la báscula, baterías, bazucas, elevadores, mezcladores, todas las instalaciones pues por donde van el producto. Igual vamos a tomar entonces un hisopo de arrastre. Ese hisopo está humedecido en una solución salina estéril, frotamos pues fuertemente por toda el área que nos interesa muestrear y lo depositamos en la bolsa estéril e identificamos. Esta sería la forma pues como hacemos los hisopos de arrastre en plantas de alimentos balanceados. Vamos a ver la toma de muestras de superficies. Entonces, en esta ustedes deben haber utilizado ya los tubos para toma de muestras de superficies, que los hay de varias clases, pues los son llamados Rediswab, los llamados Envirotrans, bueno. Ellos lo que tienen es agua pectonada al 0.1%, es un agua de dilución, y lo que hace es conservar pues las bacterias allí en un medio adecuado hasta que llegan a las muestras al laboratorio para su procesamiento. Aquí vamos a ver cómo se toma la muestra de las mesas, por ejemplo de las mesas de clasificación, de las salas de clasificación. Generalmente esto en la parte de ponedora lo hacemos es en sala de clasificación. Tomamos muestras de mesas, de charolas y de furgón que transporta el huevo. Todo eso para hacer como un seguimiento pues a todo el proceso del manejo del huevo. Aquí estamos tomando muestras de mesas. ¿Cómo hacemos las mesas? Entonces nosotros vamos a imaginarnos un área de 10 por 10 centímetros, una cuadrícula de 10 por 10, y vamos a tomar dentro de esa área, vamos a frotar el hisopo humedecido por toda esa área de 10 por 10. Descargamos después, como lo vemos en la tercera imagen, descargamos es que metemos el hisopo, lo agitamos pues vigorosamente dentro del tubo para que suelte todo el material que tomó, lo escurrimos muy bien y repetimos el proceso. Eso lo vamos a hacer en 5 sitios diferentes de la mesa o del área que estamos tomando, igual considerando siempre cuadrículas pues de 10 por 10. Entonces esa sería la toma de muestra de una superficie, igual para una pared, para un techo, tomando 5 sitios diferentes. Igual aquí vamos a ver cómo lo hacemos, por ejemplo, en las charolas de huevo. Entonces en charolas se deben tomar como mínimo una muestra de 10 charolas. Entonces hacemos un pool dentro de un solo tubo con el mismo hisopo de las 10 charolas. Vamos a frotar pues con el hisopo por todas partes, porque nos interesa pues es mirar superficies, básicamente es para mirar el proceso de limpieza y desinfección de los elementos. Y por último, ¿cómo lo hacemos en el furgón que transporta el huevo? O en un furgón que nos interese pues mirar también el proceso de lavado y desinfección. En el furgón generalmente debemos tomar muestras de techo, piso y paredes. Si es posible levantar el piso y tomar muestras de debajo del piso también para mirar pues que el proceso de lavado haya sido eficiente. Entonces estas son como básicamente las muestras en lo que se refiere al manejo del huevo. Aquí recordamos que es por 5, lo que decíamos inicialmente. Bueno, igual estas muestras de superficie también las aplicamos en galpones, son muy útiles para galpones en alistamiento. Entonces allí lo que vamos a muestrear son paredes, mallas, comederos, bebederos, columnas. O sea, todo lo que nos dé un indicio, nos puede dar un indicio de cómo quedó la desinfección del galpón. El papel, aquí vemos las muestras, en la primera figura a la izquierda vemos pues pared, en la segunda hacia abajo vemos las mallas, la tercera vemos el papel y al final pues vemos el tubo. Esto pues agradecerle la colaboración al doctor Diego Contreras. Estas son fotografías tomadas por él en su proceso de recibimiento, que él es muy juicioso, entonces nos facilitó estas fotografías y algunas de las otras que vimos en la presentación.
Entonces, finalmente lo que decíamos, tomamos 5 sitios diferentes, descargamos cada vez en el tubo, porque si no, o sea, es necesario descargar después de cada toma, porque si no el tubo, si el primer hisopo se va secando, y si el hisopo pues está seco, no nos va a arrastrar el material que necesitamos de la superficie. Y segundo, pues vamos depositando de una vez el material que estamos tomando. Aquí vamos a pasar a las muestras de huevos. Vamos a mirar entonces los puntos que debemos tener en cuenta para la toma de muestras de huevos. Entonces, debemos tomar 10 huevos de cada lote que se está produciendo en la granja. Si el lote está distribuido en varios galpones, entonces se pueden tomar algunos huevos de diferentes galpones, pero al final juntarlos en una sola muestra de 10 huevos. Se pueden enviar de varias formas, o en charolas desinfectadas, o en panales de cartón, o en bolsas plásticas. El tal es garantizar que los huevos estén pues, en buena conservación y que no se vayan a haber roturas pues, en el transporte. Identificamos igual el nombre de la granja, del lote, número de galpón y la fecha de la toma de la muestra. Aquí vamos a ver una serie de foticos de muestras no aptas para procesos. Aquí estamos hablando de la forma de marcar las muestras. A veces es ilegible, pues la forma como identifican las muestras es muy complicado y entonces tener en cuenta eso, ¿no? La que debe ser legible, la letra para poder con que se identifican las muestras. Aquí igual estamos viendo pues la forma de marcar la parte de exposiciones ambientales. Aquí vemos diferentes formas en las que algunas personas cierran las bolsas de agua. Aquí estamos viendo, pues, o sea, lo que decíamos era hacer 3 dobleces hacia abajo y doblar las pestañitas. Ustedes vieron en la fotografía cómo se invierte la muestra y no se derrama. Entonces, pues, no hay necesidad de hacer todos estos moñitos para eso. Tenemos más formas pues, de cerrar que no son adecuadas. Aquí tenemos una muestra de alimento que a simple vista pues ya se ve muy bien tomada, muy bien identificada, pero era una muestra que estaba pegada pues por detrás con una cinta pegante y no el cierre de la bolsa pues no era el adecuado porque podía entrar contaminación y pues alterar obviamente la calidad de la muestra y del resultado. Además que se forma una bolsa de aire allí en esa parte de arriba que puede permitir que haya pues, alguna entrada de contaminación también. Aquí tenemos las muestras de camas, también igual, pues unos cierres de bolsas que no son necesarios. Aquí tenemos las muestras de camas de piso. La cama de piso, como tiene algo de humedad, entonces pues puede causar que se rompa la bolsa y que se derrame pues la muestra, y si yo llevo varias muestras en la nevera, pues eso se me va a contaminar todo lo que llevo allí. Entonces tener siempre presente que esas bolsas de piso deben ir dentro de otra bolsa plástica también para prevenir pues ese tipo de contaminación cruzada con las otras muestras que estén transportando. Aquí tenemos muestras de huevos, o sea, esto pues sucede también en el transporte, rotura de huevo. Esto pues no es apto para procesamiento porque esto generalmente se contamina y se ve unos recuentos de coliformes altísimos en el contenido de los huevos que quedaron sin romper, pero aún así se contamina pues toda la parte externa. Bueno, debemos tener en cuenta que hay un orden en la toma de las muestras en granja. Entonces, si yo voy a tomar varias muestras de diferentes tipos de muestras en el día, entonces tener en cuenta que debo ir tomando desde lo más limpio hacia lo más contaminado. Por ejemplo, si estoy hablando de muestras de ponedoras o de granjas de reproductoras, entonces empiezo primero por las muestras de los huevos, que es pues lo que me interesa principalmente allí, la calidad del huevo. Sigo con las muestras de aguas, que sería lo siguiente allí más limpio. Sigo con las de superficies y ya voy hacia la parte pues ya un poquito más contaminada, nidos, y termino con pisos y arrastres, que ya es la contaminación con materia fecal, que es en donde yo solamente voy a buscar investigación de salmonela.
Para repasar un poquito, si hay algunas personas allí interesados en incubación o también estas exposiciones las tomamos en galpones para revisar el proceso de limpieza y desinfección en el alistamiento de galpones. Entonces aquí tenemos las exposiciones ambientales. Lo que generalmente siempre mandamos son 3 cajitas. Esas cajitas son 3 medios de cultivo diferentes. Entonces tenemos el cultivo para bacterias coliformes, para mesófilos y para hongos. Recordar pues siempre la identificación de la muestra con el área de donde se tomó, la marcación de los 3 medios de cultivo, la exposición de las cajas distribuidas en el área. Si yo tengo una nacedora o una incubadora, debo distribuirlas por diferentes extremos, esquinas del área para poder muestrear una muestra representativa de toda el área. Igual, si voy a tomar la sección de un galpón, pues no las puedo poner todas 3 en el mismo sitio, tengo que distribuirlas por la sección que seleccioné. Y el tiempo de exposición debe ser de 15 a 20 minutos. Expongo las cajitas 15 a 20, después recojo y siempre tener en cuenta, esa flechita me está indicando que yo debo recoger, colocar las cajas hacia boca abajo. ¿Por qué? Porque esas cajitas me pueden sudar con la humedad del ambiente o con el cambio de temperatura del ambiente, y esa condensación que se forma en la caja de la tapa me cae sobre el medio de cultivo y me va a caer sobre mi muestra, y después va a presentarse pues contaminación o un aumento del recuento que encuentro allí. Aquí tenemos las muestras de inyectores, siempre lo mismo. O sea, aquí esto lo que hacemos es chequear la calidad del proceso de esterilización de los inyectores para la vacunación en granjas, o básicamente en granjas. Entonces lo que hacemos es obviamente primero lavado de manos, lo que ya hemos dicho, identificamos la muestra y dispensamos 20 dosis de la vacuna. Aquí lo que nosotros enviamos como material es un tubo estéril vacío, obviamente porque lo que necesitamos es tomar solamente muestra de la vacuna. Entonces 20 disparos de 20 dosis de la vacuna, cerramos fuertemente el tubo y nosotros lo que hacemos allí es un recuento de bacterias totales. Entonces allí eso nos va a indicar si realmente esos inyectores están estériles o no y aptos pues para el proceso. La muestra se debe refrigerar hasta su transporte al laboratorio también. Aquí tenemos algo que es muy importante también en la planta de incubación, es la parte de las muestras para meconio, las muestras de meconio para investigación de salmonela. Este paso pues es fundamental en la producción del pollito. Lo que la muestra consiste en tomar pues la muestra del meconio de 200 pollitos o el equivalente en 150 mililitros. Entonces esto es lo que, y eso pues es muestra solamente para investigación de salmonela. Es una muestra muy representativa y muy confiable para investigación de salmonela de los lotes que se producen o de los pollitos que se reciben. Hay otra forma de hacer esa investigación de salmonela en el meconio y es con el papel de las cajas en que llegan los pollitos, es con el cartón. Ese cartón entonces también se puede retirar, se pica y en forma pues muy menuda y también lo podemos procesar para investigación de salmonela. Bueno, aquí vamos a hablar las muestras de plumón en plantas de incubación. Entonces también identificamos pues con el número de la incubadora y la nacedora, recogemos la muestra de la nacedora y sellamos la bolsa con cinta o con ganchos pues de cocedor. Para la muestra de pollito de un día, entonces tomamos una muestra de 10 pollitos o pollitas que hayan llegado a la granja. Ya pues recordamos que deben ser bajados directamente del vehículo que llevó pues las aves a la granja, sin que hayan entrado al galpón, sin que hayan tocado cama. Si queremos tener una muestra y un resultado pues más representativo y de acuerdo con mirar solamente pues con la calidad que trae el pollito de la planta de incubación y que no nos interfiera para nada allí la calidad del ambiente del galpón. Hay otra forma que no la utilizamos mucho, pero sin embargo es una forma que el ICA también sugiere, y es de sacrificar las aves por ahogamiento con pinza, depositar los 10 pollitos en una bolsa plástica, Wick Pack, y enviarlos refrigerados al laboratorio, pero con la condición de que deben llegar máximo en 3 horas, ¿sí? Porque obviamente esto se empieza a descomponer y empieza a generar pues después resultados alterados en el recuento de coliformes en saco vitelino. Entonces es otra forma de hacerlo, pero pues realmente no la recomendamos mucho, no la usamos mucho. Bueno, aquí hay unos puntos claves para tener en cuenta en
la toma de muestras para aislamiento de salmonela. Sabemos, por ejemplo, que los productores de huevo es fundamental para ustedes la parte de investigación de salmonela, porque pues la exige el INVIMA, la puede exigir cualquier cliente del huevo que ustedes venden. Entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de muestras se deben tomar allí. Las muestras para aislamiento de salmonela en tejidos se pueden tomar de la parte interna de los órganos para evitar contaminación. Ahí tomamos muestras de hígados, ovarios, saco de la yema, vaso, oviductos, ciegos, el cerebro cuando hay pues signos clínicos de tortícolis en las aves. Las muestras ambientales que debemos tomar son hisopos de arrastre, hisopos de nidos, muestras de cama, polvo, hisopos de jaulas. Esto deberían hacerlo los productores de huevo por lo menos 2 veces en el año, hacer un chequeo completo de su granja para pues garantizar que está libre de salmonela. Los hisopos cloacales, ahí es una muestra muy importante también. Lo que pasa es que siempre pues el hisopo cloacal se ha dicho que depende de que el ave esté realmente liberando la salmonela en el momento que uno toma la muestra. Pero pues es una muestra muy buena también. Aquí lo que se debe hacer es estresar las aves, pues dejándolas en ayuno, sin comida y sin agua. Y tomar 10, allí se puede hacer, se hacen en pools de 10 hisopos, o sea 10 aves en un tubo, y se hacen 10 tubos, o sea que eso nos da una muestra representativa de 100 aves, que es pues una muestra muy buena, y de allí pues podemos ya garantizar, o si está la presencia, pues también garantizar que la muestra es suficiente para el aislamiento. Y los hisopos de arrastre, que lo que vimos pues que es ideal es tomarlos con el Envirobuti. Vamos a pasar ahora, ya hicimos como ese repasito de todas las muestras para microbiología. Vamos a pasar ahorita a hablar de las muestras de sangre. Vamos a ver como los tips y las cosas pues necesarias para tener en cuenta para que esas muestras sean lo más adecuadas. Pues recordamos, eso pues lo saben ustedes mejor, los sitios de recolección de sangre en las aves. Tenemos pues todos estos sitios posibles de donde podamos o la forma que podamos tomar esa muestra. Aquí vamos a ver las variables que influyen en la calidad de las muestras de sangre. La principal alteración de las muestras que nosotros encontramos siempre pues, es la hemólisis. Esta hemólisis puede tener varias causas. Una puede ser pues, las jeringas, agujas o tubos con residuos de agua o de jabón si son reutilizados. Los tubos calientes o pues, con alguna temperatura por diferentes medios físicos. Porque estuvieron pues demasiado tiempo en el carro y están muy calientes, es posible. Movimientos bruscos en la toma de la muestra o en el transporte de la muestra. Muestras congeladas, muestras de sangre entera, que a veces pues las pueden meter no en refrigeración sino en congelación. O contaminación de la muestra pues con lo que decíamos, jabón, alcohol, yodo, algún tipo pues de desinfectante allí. Allí vemos pues en la fotografía, el tubo pues de la izquierda es el más hemolizado, el medio de todos modos pues tampoco es un suero muy apto y finalmente el de la derecha que sí pues es un suero claro. La toma de muestras, aquí seguimos pues mirando otras consideraciones, depositar las muestras en los tubos correctos, trabajar en condiciones asépticas, dejar reposar las muestras de 30 a 60 minutos a temperatura ambiente y luego sí refrigerarla pues de 2 a 8 grados centígrados. Nunca congelar muestras de sangre entera, identificamos las muestras pues con los datos que hemos dicho, la raza, la edad, el número de galpón, de lote y diligenciamos pues el protocolo necesario pues con la información para llevarlo al laboratorio. Aquí miramos, pues recordamos un poquito el procedimiento, extraer la sangre de la vena evitando la hemólisis, el sitio de punción debe estar limpio, depositar la sangre en el tubo, ya lo vimos, pues que para dejar pues, 30 a 60 minutos para facilitar la formación del coágulo. Si es posible retirar el coágulo del tubo, el suero ya nos quedaría pues disponible, ya podemos pues refrigerarlo entre 2 y 8 grados. Enviarlo antes posible al laboratorio después de la toma de la muestra, refrigerado en nevera de icopor con hielo. Recordamos que igual nosotros recibimos pues muestras de otras partes del país, las toman el día de hoy, mañana en la mañana pues ya las tenemos aquí, desde que sean enviadas pues en nevera de icopor con una buena refrigeración, no sufren ninguna alteración.
Nosotros aquí cuando recibimos, lo primero que hacemos es tomar la temperatura de las muestras que se reciben e informarla en el resultado para que la persona sepa pues a qué temperatura llegaron las muestras al laboratorio. Detenerse a la mano, esta acción ha cobrado como mucha vigencia últimamente. Hay personas que prefieren, o si tienen la disponibilidad tienen a la mano pues un laboratorio donde les centrifugan, entonces se centrifugan las muestras a 2.500 o 3.500 revoluciones por minuto. Durante 5 minutos se separa el suero del coágulo y después refrigeramos pues a 4 grados. La cantidad de sangre máxima de sangre que se debe tomar pues es básicamente la que vamos a necesitar para las pruebas, más o menos unos 12 ml. Esa es como la forma ideal, ¿cierto? Pero pues sabemos que la forma de tomar las muestras con jeringa pues también se ha usado pues en los últimos tiempos. Aquí vemos pues la toma de las muestras, que lo ideal pues es lo que estamos viendo en la primera y en la tercera imagen. La cantidad de muestra pues que se pueda inclinar y que pueda permitir pues que salga pues el suero, doblar la aguja como está pues en la parte de abajo. La parte del medio pues sí es una muestra no apta para su proceso. Bueno, vamos a hacer un repasito aquí de las muestras para histopatología, cómo se deben tomar. Entonces aquí tenemos unos parámetros para una adecuada selección de los tejidos. Se deben seleccionar los tejidos que exhiban lesiones microscópicas. Si no hay evidencia de esas lesiones, seleccionar tejidos, órganos y sistemas que estén relacionados con los signos clínicos que está presentando el animal, pues los animales o el otro. Si no hay lesiones microscópicas ni signos de enfermedad específica, entonces ahí tomamos la muestra de todos los órganos principales. Recomendado siempre que no falte el hígado, vaso, pulmón, riñón, corazón, ganglios linfáticos. Y una muestra inapropiada, pues bien sea por mala fijación, por un formol preparado en forma inadecuada o por unas muestras demasiado gruesas en las cuales no penetró el formol o por mala escogencia de los órganos. También puede haber pues lisis en los órganos, no permiten llegar a un diagnóstico pues adecuado. Aquí vamos a recordar así a grandes rasgos la manipulación de los tejidos para histopatología como debe ser. Bueno, la manipulación pues debe ser cuidadosa, la fijación de los tejidos debe ser en formol al 10%, formol preparado al 10%. Lo ideal es el formol buferado que suministramos los laboratorios, que ya lo hemos buferado pues con fosfatos, pero si no lo tienen disponible, pues igual lo pueden preparar al 10% con agua. Es importante incluir partes normales del órgano enviado, no solamente la parte afectada donde se ve la lesión, sino una parte también normal para ver como la diferencia pues, en las células. Los fragmentos enviados deben tener un espesor máximo de 0.5 centímetros. La relación tejido-formol pues, es de 10 a 1. Los recipientes deben ser de boca ancha, en lo posible plásticos. Nosotros pues los suministramos cuando lo requiera. Empacar las muestras con el formol lo más pronto posible después de haberlo removido del ave. Colocar las muestras de diferentes sitios anatómicos en frascos separados y con el fijador adecuado. Esto pues es más para otro tipo pues, de análisis. Marcar cada frasco con la relación del sitio anatómico de la muestra. Se puede sacar, es posible sacar las muestras del formol y enviarlos en bolsas, Whirlpack, pero deben haber estado 24 horas en el formol antes de sacarlos de allí. Esto es porque las muestras en bolsa pues son más fáciles de transportar o de enviarlas por transportadora, pero deben haber estado 24 horas en el formol para que ya estén fijadas. Se debe hacer una lista de las muestras enviadas, descripción de cada una con la forma, el color, la consistencia, el tamaño, distribución de las lesiones y la relación con el sitio anatómico donde se toman. La historia clínica y los hallazgos de necropsia son fundamentales al momento de la lectura por el patólogo veterinario, por eso siempre insistimos en que las muestras para cultivo de antibiograma o para histopatología deben venir acompañadas de un protocolo diligenciado donde estén refiriendo toda la historia clínica de lo que se está presentando, los signos clínicos, los hallazgos que hayan visto en el campo en necropsias. Todo eso sirve para orientar pues, un diagnóstico y poder hacer un análisis pues, más útil para ustedes. Sin esos datos pues no es posible como iniciar el proceso de la muestra o por lo menos no dar un resultado confiable.
Esta es una tablita que nosotros tenemos en donde se dicen pues los tejidos que se deben tomar, que se recomienda tomar de acuerdo a la enfermedad que se tiene como diagnóstico presuntivo. Entonces allí decimos qué órganos se deben tomar en la muestra de histopatología de acuerdo a cada enfermedad. Esta tablita, pues si ustedes la necesitan, nos la pueden solicitar y con mucho gusto pues se las enviamos. Vamos a ver algo de lo que son los hisopos orofaríngeos y traqueales. Estos son los que se toman normalmente, por ejemplo, para hacer PCR para micoplasma. Entonces esta es la muestra que se debe tomar. Bueno, los hisopos orofaríngeos y traqueales los debemos tomar de animales que no hayan comido. Con un hisopo se pueden tomar hasta máximo 3 aves. Con el mismo hisopo se puede tomar el orofaríngeo y el traqueal. Se utiliza un tubo con un medio de cultivo, generalmente es caldo BHI o agua pectonada, que está con un antibiótico. Esto pues el antibiótico pues se le puede agregar luego de echar los hisopos o al llegar al laboratorio. Un tubito es para 5 hisopos, o sea que allí estamos, como dijimos que cada hisopo son 3 aves, allí estaríamos tomando unas de 10 a 15 aves en un tubo. Sacudimos el hisopo muy bien, igual que hablábamos en las superficies, aquí con mayor razón, sacudir el hisopo vigorosamente dentro del tubo para desprender pues toda la muestra que se tomó y escurrir contra las paredes. Los 5 hisopos se pueden dejar dentro del tubo o se depositan en una bolsa Wilpack también pequeña y también se pueden enviar al laboratorio. Estas muestras también se pueden tomar en tarjetas FTA. Es recomendado pues muchísimo que el hisopo no se frote o no se restriegue en la tarjeta, sino que se deposite el moco dentro del círculo y de todos los hisopos traqueales que se tomen. Poner el moco extendido sin raspar pues la tarjeta. Bueno, aquí vemos como cuál es la toma adecuada de las muestras en las tarjetas de FTA. Voy a leerles pues como despacio cada cosa. Los hisopos de madera o plásticos, se pueden utilizar hisopos de madera o plásticos con punta de rayón o de algodón. Se humedece en el agua estéril y se introduce en la tráquea de 6 aves máximo. Se deben tomar 5 o 10 hisopos, en total 30 o 60 aves muestreadas para un PCR. Los hisopos se aplican directamente sobre un círculo de la tarjeta FTA, uno al lado del otro. En el caso de órganos se hacen impresiones sobre el círculo de la tarjeta de un trozo de su parte interna, o sea, si estamos hablando de tráquea, bolsa, hígado, vaso, un trozo de la parte interna del órgano, de 6 aves. Una vez que las tarjetas están secas, esto es de 30 a 45 minutos, se empacan en bolsas plásticas con la historia completa del caso y se envían al laboratorio. Aquí debemos recordar siempre que las muestras nunca deben sobreponerse, o sea, nunca tratar de poner una cantidad de muestra allí, puesto que es imprescindible que las muestras entren en contacto directo con la superficie activa de la tarjeta. O sea, recordamos que esa tarjeta lo que tiene es inhibidores, es la tarjeta pues de color rosado que vemos, para que los patógenos potenciales puedan ser inactivados. O sea, esa tarjeta tiene unas sustancias allí que inactivan los patógenos y si la muestra es demasiado gruesa o ponemos mucha muestra una encima de otra, pues la muestra que está más arriba no va a estar en contacto con la tarjeta y allí pues no van a ser inhibidos los patógenos. O sea, va a ser una muestra con mucha contaminación y va a ser posiblemente un PCR que no vaya a poder tener un resultado pues muy eficaz. Bueno, esa fue más o menos la parte de la toma de las muestras. En la parte de transporte y entrega al laboratorio tenemos que todas las muestras se deben rotular teniendo en cuenta pues la fecha, la hora de la toma de la muestra, el lugar del muestreo. En el momento de empacarla, revisar que estén muy bien tapados pues todos los recipientes, las bolsas, para evitar los derrames de las muestras. Las muestras se deben conservar refrigeradas a 2,8 grados desde el momento de la toma de la muestra hasta que se entreguen en el laboratorio. Entonces, nevera de icopor en la granja o en la nevera de la granja, pero todo el tiempo refrigeradas hasta que nos la entreguen aquí, lo más pronto posible después de la recolección, en un transcurso de máximo 24 horas. Deben estar correctamente identificadas con el respectivo registro de remisión de muestras diligenciado. Si la muestra es entregada por una persona que es ajena al proceso, o sea, que no tiene la información pues, que necesitamos, entonces siempre por favor remitirla con el protocolo o indicando pues, todos los datos que se requieren.
Bueno, aquí vemos pues la forma de transportar las muestras. Las muestras que se deben refrigerar son pues prácticamente todas: agua, superficies, hisopos de arrastre, huevos, exposiciones, inyectores, meconios, sangre. Las muestras de cama, de nido y de piso no requieren refrigeración. La nevera se debe desinfectar por fuera por aspersión con alcohol al 70%. La deben desinfectar pues en la granja, y si no, pues nosotros al momento de recibir la nevera aquí en el área de recepción de muestras, pues allí está el aspersor con alcohol para desinfectar la nevera por fuera y entregarla pues desinfectada al laboratorio. Bueno, aquí vamos a recordar un poquito la parte de toma de muestras para cultivo de antibiograma. Pues como el material necesario para toma de muestras en campo. Pues allí está pues todo lo que generalmente ustedes utilizan para tomar muestras en campo. Recordar que hay varias modalidades pues ahora para tomar las muestras de cultivo de antibiogramas. La más usada de ellas, pues los medios de transporte. El medio de transporte tiene un medio de cultivo pues adecuado para darle sostenimiento a las bacterias hasta que lleguen al laboratorio para su cultivo. El sacrificio de las aves, pues generalmente es por electrofusión, es el medio pues más indicado. Aquí el ave pues se debe bañar en una solución en agua, una solución de desinfectante, teniendo en cuenta dejar siempre la cabeza por fuera para que no le penetre pues desinfectante en la parte de las vías respiratorias. Si necesitamos hacer un aislamiento allí pues justamente de los patógenos que se encuentran en el área. Tomamos nuestras lesiones nasales intraorbitarias, se pueden tomar con medios de transporte o con hisopos normales y depositarlos en bolsitas. Aquí tomamos muestra de tráquea. Recordar pues ahora que se está viendo pues tanto Gallibacterium, que el Gallibacterium pues es habitante normal de la tráquea, del tercio superior de la tráquea. Por eso es importante, si ustedes toman la muestra en granja, recordar pues tomarla del tercio hacia abajo, ¿no? Tomar una muestra más profunda hacia abajo para poder ver pues que realmente sea un patógeno que se encuentre allí. Muestras de sacos aéreos, también las pueden tomar con los medios de transporte en granja. Se puede hacer con un mismo hisopo, toman las muestras de 3 a 5 aves, o sea, los sacos aéreos de 3 a 5 aves. Muestras de hígado con vesícula biliar, de pulmón. O sea, lo importante es que un hisopo sea usado para el mismo tipo de muestra, pero se puede utilizar en 3 o 5 animales para tomar ese tipo de muestra. Las muestras del cultivo de antibiograma para articulación. La articulación pues la tomamos para diagnóstico de artritis viral, micoplasma, estafilococo. La muestra del tendón del gastronemio se toma para aislamiento viral o histopatología para reovirus. Si se encuentran las membranas sinoviales inflamadas, entonces se toma muestra de esto para aislamiento de Pasteurella o de Salmonella. Tomar muestra de médula ósea, muy importante, con hisopo para aislamiento de Pasteurella o de Salmonella. Esto es preferible en un lote que ya no esté como en la fase aguda. Aquí pues miramos cómo es la toma de muestra con los medios de transporte, siempre identificar esos medios de transporte con el sitio del ave de donde se tomó. Otra forma es lo que hemos utilizado pues últimamente, porque hay mucha gente pues que no le da como confianza tomar las muestras para cultivos en granja. Entonces lo que hacemos es recibir las muestras de cabezas y de carcasas. Entonces cuando es problema respiratorio se cortan las cabezas de 3 a 5 aves, se depositan en bolsas plásticas sellables. Debe cortarse larga porque nosotros necesitamos sembrar la tráquea, entonces necesitamos la tráquea larga. Entonces no cortar esa cabeza cortica, sino con todo el pescuezo pues largo para poder tomar la muestra de tráquea de allí. Bueno, allí recordamos que no se escogen las cabezas más duras, sino pues las que están comenzando a inflamarse, que es donde realmente pues se puede ver el patógeno allí. Este es el protocolo pues para el cultivo de antibiograma que se debe diligenciar con toda la información de los signos clínicos, mortalidad, morbilidad, tratamientos que ha recibido el lote y todos los hallazgos de necropsia de las necropsias que se han hecho en campo. Bueno, pues aquí pues recordarles, ¿no?, que básicamente el mensaje que queríamos dejar era pues que poner pues atención en todas los puntos críticos de la toma de muestras, es que ganemos todos, o sea, ganemos tanto ustedes que traen sus muestras y necesitan un diagnóstico confiable, como el laboratorio, pues porque puede realizar pues también un buen procedimiento y
y de pronto ahorrar costos en repeticiones o en reprocesos que no son necesarios y que se generan si la muestra no está tomada adecuadamente. Bueno, esto era como la información que les tenía. De todos modos, recordarles pues que pues, se suscriban a nuestra página web, hagan parte pues de esta comunidad de capacitaciones que tenemos últimamente. Recordar pues que pueden entrar a Facebook, a Twitter y la página pues de Pronavicus.